El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y la pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia y bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Hace tiempo me platicaron el testimonio de un sacerdote que sufrió un accidente y por unos instantes murió. Y dice él, como testimonio, que cuando él murió, sintió cómo se encontraba con el Señor y que el Señor al recibirlo le decía: Tú fuiste sacerdote, pero fuiste un sacerdote para ti, no para mí. Y decía el padre que sintió que eso se lo dijo Jesús porque sí, era verdad. Él era sacerdote, pero era un sacerdote que hacía lo que le tocaba y hasta ahí. Y dedicaba tiempo a sus hobbies, a su descanso. Él elegía qué apostolados hacer, cuáles les gustaban más, qué servicios prestar, cuáles medio sordearse y no hacerlo. Y por eso Jesús le decía: Eres un sacerdote, sí, pero fuiste un sacerdote para ti, no para mí. Y después, cuando le estaba diciendo eso, se escucha una voz a lo lejos que dice: Dale otra oportunidad. ¿Quién creen que era? La Virgen María, socorriendo, ¿verdad? Y pues dice que en ese momento fue cuando despertó en el hospital. Y eso se los digo porque el evangelio de hoy hay que prestarle atención, porque hoy Jesús nos habla fuerte y tenemos que analizar bien lo que dice, porque en un principio comienza a decir: No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Quién es alguien que dice Señor, Señor? Es alguien que tiene espiritualidad, que hace oración, que va a misa, que vive su fe. Es alguien que tiene una relación con Dios. Alguien que no cree en Dios no dice Señor, Señor, ¿no? Aquí está diciendo: aquellos que dicen Señor, Señor, no todos entrarán en el reino de los cielos si no cumplen la voluntad de Dios. Primera sentencia que nos da Jesús. Y después lo vuelve a explicar, pero más fuerte todavía. Dice: Me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y hecho milagros? Y fíjense cómo contesta Jesús. Dice: Yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes que han hecho el mal. O sea, ¿cómo es posible alguien que dice Señor, Señor, que tiene espiritualidad, que dice que ha hablado, predicado, expulsado demonios, hasta milagros ha hecho en nombre del Señor? ¿Cómo ahora Jesús le dice: No te conozco, aléjate de mí? ¿Qué querrá decir Jesús con eso? ¿Qué querrá decir? Nos está hablando a nosotros que creemos en Él, a los que se esfuerzan y tienen a lo mejor misa diaria, oración, espiritualidad. Nos está hablando a nosotros. Pero el Señor no nos deja con la duda, nos explica después a qué se refiere.
Y dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre una piedra y toda esa historia. Y después dice lo contrario, aquel que escucha mi palabra y no, aquel que escucha las palabras mías pero no las pone en práctica, es como un hombre imprudente que construye sobre arena. ¿Cuál es una palabra clave aquí? Es escuchar y poner en práctica. ¿Qué tanto realmente escuchamos en nuestra espiritualidad? ¿Haces 1000 rosarios y en alguna parte de ese rosario escuchaste al Señor? ¿Fuiste muchas veces a misa y estuviste dispuesto a escuchar lo que el Señor te decía? ¿Has hecho mucha oración, tal vez dándole gracias a Dios, pidiéndole cosas y escuchaste al Señor? A veces somos buenos para hablar, pero no para escuchar. Y más difícil todavía, hacer la voluntad de Dios. Tal vez el Señor nos ha pedido más que tal vez rezar mucho, pero te dice, oye, pero te falta perdonar a ese familiar que no has perdonado. Y le sacamos la vuelta. Tal vez somos de misa diaria y qué bueno, pero el Señor en la oración me está diciendo que vaya y ayude a los necesitados, que comparta los dones, talentos o recursos que tengo, y le saco la vuelta. Escuchamos y ponemos en práctica. Ojo, cuidado, como dice en el chiste del mesero, dígame qué va a pedir para traerle lo que se me antoje a mí. A veces le podemos decir al Señor así: sí, dime, Señor, al cabo voy a hacer lo que yo quiera. Aunque sean cosas buenas, aunque sea ese Señor, aunque sea ese expulsar demonios, aunque sean esos milagros, el Señor al final nos puede decir como a este sacerdote: pues tú fuiste sacerdote para ti, pero no para mí. Fuiste un creyente para ti, nunca me escuchaste y mucho menos hiciste mi voluntad. Tengamos cuidado, porque hoy Jesús está hablando fuerte, y fuerte para nosotros que somos de ese grupo del Señor. Pero lo que nos va a diferenciar de los demás es que cumplamos la voluntad de Dios, y para cumplir esa voluntad de Dios tenemos que escuchar. Pidamos hoy por intercesión especial a nuestra Madre del Socorro para que nos socorra, para que como buena madre a veces nos tenga que estrujar y nos haga despertarnos y realmente escuchar la voz del Señor, como lo dijo en las bodas de Caná: escuchen y hagan lo que Él les diga. Que así sea. Somos Ilumina Más.